Estos somos, es el título de la serie que estamos compartiendo en estos últimos días. Y quiero decirles para ustedes que no han estado aquí con nosotros que el primer tema que tratamos de esta serie se tituló que éramos una misión. Eventualmente vimos que somos un hospital, que somos un templo, que somos una familia, que somos un salón de clases. Y bueno, el día de hoy va a ser un poquito diferente. El día de hoy vamos a comunicar que somos un centro de servicios comunitarios, ¿sí? Y todas estas ideas nacen de tratar de relacionar cuál debe de ser nuestra labor, cuál debe de ser nuestra razón de existir, por qué nos movemos y por qué hacemos lo que hacemos. Y espero que con estar hablando de estas similitudes del comportamiento de la iglesia con algunas otras instituciones o organizaciones en la comunidad, nos ayuden a entender, nos ayuden a ponernos en contexto de qué se trata la vida de la iglesia, de qué se trata que tú y yo estemos siendo parte de esta comunidad de creyentes. Y la razón por la que es muy importante esto es porque hay tal cosa como lo auténtico y también la imitación. ¿Están de acuerdo conmigo? Algunos de nosotros hemos tenido la no tan buena experiencia de comprar algo muy barato pensando que es lo auténtico y resulta que es imitación. Y cuando no compras lo original, bueno, te das cuenta que eventualmente la calidad no es la misma. Y la razón por la que menciono esto es porque de la misma manera muchas veces nosotros podemos ser imitación de quién es la iglesia del Señor, y el Señor nos está llamando a ser lo auténtico. Lo auténtico. El Señor nos está llamando a ser la verdadera iglesia del Señor. Y cuando hablamos que somos un centro de servicios comunitarios, básicamente de lo que se trata un centro comunitario es de ayudar a las personas que están en la comunidad en cualquier necesidad que ellos puedan tener. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, aquí en Escondido tenemos tal organización como Interfaith, y ellos lo que se encargan de hacer es ayudar a familias que están pasando por problemas de no tener un hogar, o personas que no tienen un trabajo. En fin, tratan de servir a diferentes personas. Pero ese no es el trabajo exclusivo de Interfaith. Esa también debería de ser parte de nuestra labor como iglesia. Nosotros también deberíamos de existir para ayudar en las necesidades de las personas. Pero para poderlo hacer necesitamos ser generosos. We need to be generous. Y esa es una parte que a lo mejor algunos de nosotros no nos llama mucho la atención. Ser generosos no está como en nuestro ADN carnal. Sin embargo, es algo que viene a nuestra naturaleza espiritual. Ahora que hemos nacido de nuevo y que queremos ser imitadores de Jesús y queremos vivir como Él, con el corazón de Él, tenemos que aprender a ser generosos. Y esto es algo que, sin lugar a dudas, es parte de lo que significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar una porción de la Escritura, una parte de la historia del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fascinante. Les invito a que abran su Biblia en Juan capítulo 6 del versículo 1 al 13. Please open your Bibles to John chapter 6. Y ahí vamos a estar estudiando nuestro tiempo juntos por los primeros versículos de este evangelio. Yo lo voy a leer. Ustedes por favor me siguen con su vista. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto le dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer.
Con un salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo Jesús a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Esa es la palabra del Señor. Es un gran evento en la vida de Jesús y en su ministerio. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque esta historia es la única historia aparte de la resurrección. Es el único milagro aparte de la resurrección que está redactada en los 4 evangelios. This is a story recounted in each of the 4 gospels. Porque es muy importante, es muy valiosa. Algo el Señor nos quiere enseñar al respecto. Algo el Señor quiere que tú y yo tengamos muy en claro. Y una de las cosas que indudablemente debemos de tener tú y yo en mente es que Jesús tiene compasión por aquellos en necesidad. Eso es lo que pudimos ver en este pasaje. Jesus has compassion for those in need. Dice el versículo 2 de lo que acabamos de leer. Mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Esa es la razón por la que las multitudes están siguiendo a Jesús. El Señor ha hecho milagros, el Señor ha hecho prodigios, ha hecho maravillas muy especiales y muy bonitas en esa región, en la región de donde Él era, en donde Él vivió muchos años. Y muchos de sus discípulos eran originarios de ahí. A estas alturas el Señor ya ha enviado a los 12 equipados con autoridad para que vayan y oren por los enfermos y sean sanados, y oren por los endemoniados y sean liberados. Todo esto ya ha sucedido. ¿Qué es lo que sucede en un pueblo pequeño en donde no hay muchas noticias, no hay televisión, no hay internet, no hay social media? Imagínate en un pequeño poblado en donde de repente se empieza a escuchar que está viendo sanidades, que está viendo milagros, que está viendo liberación de endemoniados de una manera que no tiene precedentes. Sin lugar a dudas, las personas empezaron a congregarse en donde estaba Jesús y empezaban a desear estar en donde estaba Jesús. Pero no nos engañemos, no necesariamente las personas estaban ahí porque amaban a Jesús. Many of those people, of those persons following Jesus, were there because of the miracles that he was doing. And they needed a miracle probably. Muchas de las personas estaban ahí porque Jesús estaba haciendo milagros y probablemente ellos necesitaban un milagro, y esa es la razón por la que estaban siguiendo a Jesús. Me pregunto cuántos de los que decimos que somos seguidores de Jesús no lo estamos siguiendo a Él porque lo amamos a Él, porque lo deseamos a Él, porque tenemos devoción a Él. Y muchas personas entre nosotros tal vez podemos estar siguiendo a Jesús no por esas razones, sino porque queremos que Él nos mejore la vida, que Él nos dé lo que creemos que necesitamos, que Él haga milagros y prodigios que no podemos confiar que nadie más puede hacer. No es una mala razón para seguir a Jesús, pero lo que yo quiero decirte en este momento es que no es la razón principal por la que debemos de seguir a Jesús. Y toda esta multitud está siguiendo a Jesús precisamente por ello. It was a great crowd of people following him because they saw the miracles that he was doing.
Y de hecho, el mismo relato en el Evangelio de Marcos nos hace saber que cuando Jesús vio a esta gran multitud, tuvo una gran compasión por ellos. Tuvo mucha compasión con ellos, es lo que diría el autor del Evangelio de Marcos, porque estaban viviendo como si fueran ovejas sin pastor. Ahora, en una ocasión me tocó a mí hablar acerca de los salmos, y uno de los salmos que me tocó predicar fue el Salmo 23. Y sin lugar a dudas, este es un salmo en el cual el autor David se pone a sí mismo en la posición como si él fuera una oveja. Y me acuerdo haber compartido de que las ovejas no eran los animalitos más inteligentes, más fuertes, que no son animalitos que tienen colmillos grandes para defenderse, o pezuñas o uñas muy largas también para poder pelear, que no tienen gran habilidad para correr y para brincar. Son animalitos muy indefensos que para sobrevivir necesitan un pastor. Porque si no tienen un pastor que los defienda, que los proteja, que esté con una vara, con un cayado, para cuando viene el lobo pelear en contra del lobo, o cuando viene un animal a querer comerse y arrebatar a una de sus ovejas, si no hay un pastor que las defienda, entonces estos animalitos están completamente sin protección y sin ayuda, porque no corren velozmente, no saltan, no vuelan, y lo único que hacen es es lo único que hacen. Y llega el momento en el que aún cuando las están comiendo ya no hacen ni para no hacer ruido, se quedan calladas. Y lo que podemos ver aquí es que Jesús ve a la multitud como ovejas sin pastor. En otras palabras, los mira tal cual. Imagínate que el Señor estuviera aquí entre nosotros y nosotros solamente vemos a las personas bien peinadas, bien bañadas, bien perfumadas. Eso es lo único que vemos. Vemos pura gente bonita aquí, vemos pura gente linda aquí, vemos pura gente que canta muy bonito. Eso es lo que vemos aquí. Pero si estuviera Jesús aquí, ¿qué es lo que vería? Él vería nuestras verdaderas necesidades, nuestros verdaderos conflictos, nuestros temores, nuestras angustias, nuestras tristezas. Él sabe que lo que publicamos en social media no es lo que somos o cómo nos sentimos. Y yo estoy seguro que diría de nosotros que somos como ovejas sin pastor. Eso es lo que dijo de esta multitud. Así es como Él los miró. Así fue como Él los vio en sus necesidades. Así es como Él vio a sus familias. Así es como Él vio todo lo que ellos estaban pasando y todo lo que ellos estaban padeciendo bajo la opresión del Imperio Romano. Estaban buscando a algo diferente, a alguien diferente. Y qué hermosa bendición poder escuchar en Juan capítulo 10 versículo 11 que el Señor Jesucristo les dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor para todos aquellos que se sienten como ovejas sin pastor. Para todos aquellos que se sienten abandonados, que se sienten solos, que se sienten dolidos. Yo soy el buen pastor. Y luego dice: y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué acaso eso no fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Entregar su vida por ti y por mí. Así es de que si tú dices: no, yo no soy una oveja, yo soy un león, yo soy un leopardo, Jesús es el buen pastor. Y si quieres que Él sea tu pastor, tú tienes que reconocer que no puedes por tu cuenta, que no eres tan fuerte, que no eres tan poderoso, que no eres tan habilidosa, que no eres tan sabia, que dependes de Él, que necesitas un pastor en tu vida. Alguien que esté por ti y para ti. Y ese es quien Jesús quería ser para esta gran multitud. Me encanta que el Señor Jesucristo,
durante ese ministerio terrenal que tuvo, no solamente vino a darnos lo que nosotros queríamos, Él vino a darnos lo que necesitamos. Y eso es fabuloso acerca de nuestro Señor. The Lord doesn't give us what we want, He gives us what we need. Eso es lo que Él hace. Y todo lo que tú y yo hemos necesitado en toda nuestra vida cristiana lo hemos tenido, y muchas veces se nos olvida. Pero el autor del libro de los Efesios, el apóstol Pablo, diría en Efesios capítulo 1 versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Señor nuestro. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Pero para muchas personas eso no es suficiente. Muchas personas queremos que Él sacie también lo que queremos. Y qué bendición que Jesús es maravilloso, y que Él sabe que también lo que queremos o lo que necesitan nuestros cuerpos físicos de una manera superficial también es importante, y también está dispuesto a suplirlo. Mira lo que dice el versículo 5 de Juan capítulo 6. Cuando Jesús alzó la vista y vio a una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Jesús estaba con hambre, sus discípulos estaban con hambre, y la multitud que lo venía siguiendo también estaba con hambre. Y entonces Él le pregunta a Felipe: Felipe, ¿en dónde vamos a encontrar comida para alimentar a toda esta gente? Felipe, ¿cómo vamos a comprar? ¿De dónde vamos a sacar la feria para comprar comida para toda esta gente? Mi pregunta para ti es: ¿qué es lo que crees que Jesús te está preguntando a ti estos días? What is Jesus asking you these days? ¿Ves la necesidad a tu alrededor o no la ves? Entiendo que si tienes tú mucha necesidad en tu propio hogar, que estás abrumado y ni siquiera te puedes asomar para ver las necesidades de tu alrededor, lo puedo entender hasta cierto punto. Pero ¿qué tal si todo está marchando bien en tu vida y no te das cuenta de la necesidad que hay con las personas a tu alrededor? El Señor le preguntó a Felipe. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. He was just testing Philip. Más lo estaba probando. Nuestro Dios no es un Dios que nos tienta para caer en el pecado. Esa no es la tentación de la que se está hablando aquí, sino el Señor nos pone a prueba para ver cómo vamos a reaccionar cuando estamos en medio de personas con necesidad, y Él nomás ahí nos deja para ver cómo actuamos, para ver qué hacemos, para ver qué vemos, para ver qué damos, para ver cuánto damos. Muchos de nosotros pensamos como Felipe. Muchos de nosotros pensamos como Él. Y la razón por la que digo que muchos de nosotros pensamos como Él es porque cuando el Señor viene y nos dice: hey, ¿cómo le vamos a hacer para comprar comida para esta gente? Inmediatamente Él responde, y responde de una manera muy lógica, de una manera muy calculadora, como muchas veces nosotros respondemos cuando se trata de la feria. We are extremely calculated when we talk about money. Felipe dice: Señor, pues dime tú. Ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a toda esta prole. Como
Traduce la versión Nueva Internacional, ni el salario de 8 meses alcanzaría a alimentar a 5,000 varones. Simplemente 5,000 hombres. Imagínate qué tal cantidad de comida comen. Si con uno en tu casa no te la acabas, imagínate con 5,000. Y ellos seguramente venían acompañados de esposas y algunos de ellos con hijos. Entonces muy posiblemente, dicen muchas personas, eran hasta 15 o 20,000 personas. Era un mar de gente. Y Felipe dice: ¿cómo los vamos a alimentar? No alcanza la lana. Además, ni siquiera yo soy el que guarda la lana. El que guarda la lana es Judas Iscariote. Y el asunto es que él estaba racionalizándolo todo, como tú y yo pensamos cuando vemos la necesidad y decimos: yo soy pobre, no puedo dar. Nada más gano $15 por hora, no puedo ayudar. Nomás tengo $20 en la cartera, ¿cómo voy a darle a alguien que tiene necesidad? El día de hoy el pastor Ryan Paulson mencionaba que todos sabemos ahorita quién es la persona más rica en el mundo. Yo ni me acuerdo del nombre de ese individuo, pero tiene billones y billones de dinero. Pero ¿quién sabe quién es la persona más generosa del mundo? Eso sí, solamente Jesús. Todos sabemos cuánto ganamos, todos sabemos cuánto entra, pero no estamos muchas veces conscientes de cuánto usamos para bendecir a otros. Y si tú estás pensando: estos sermones no me gustan porque se tratan de lana, ¿sabes qué? No estoy hablando, hasta ahorita ni he empezado a hablar, ni he mencionado, y tal vez ni voy a mencionar todo el servicio, acerca de tu generosidad aquí con la iglesia. Para que no te des corazones. Piensa en tu generosidad allá afuera. Todos vemos personas con necesidad, pero no los vemos como Jesús los ve, como ovejas sin pastor. Y lo que Felipe estaba a punto de darse cuenta aquí es que él tenía un criterio diferente a otros de los apóstoles del Señor, a otros de los seguidores de Jesús. Pues sobre todo el Señor Jesucristo estaba dejando en claro que el asunto de ver las cosas desde la perspectiva de Jesús tiene que ver en qué tanto confiamos en Él. It's a matter of trust. Él estaba calculando cuánto necesitaba para poder suplir la necesidad. Y no estaba confiando en Jesús. ¿Por qué no estaba confiando en Jesús? Porque no conocía a Jesús de la manera que lo debería de conocer. Y es que todos estamos en diferentes procesos y etapas en nuestras vidas. Algunos de nosotros conocemos a Jesús profundamente y sabemos que Él es proveedor, y sabemos que Él es milagroso, y sabemos que Él puede multiplicar las cosas, y sabemos que nunca nos ha dejado, y por eso podemos confiar. Pero algunos de nosotros no conocemos todavía a Jesús de esa manera, y pensamos que necesitamos trabajar 80 horas a la semana para más o menos vivir, porque todo depende de nosotros. Y tal vez en esa categoría estaba Felipe. Tanto así que eventualmente, unos capítulos después, en Juan capítulo 14 versículo 8 al 6, fíjate lo que Felipe le dice al Señor: Señor, muéstranos al Padre y eso va a ser suficiente. Y Jesús le responde: ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces? ¿Te das cuenta? Felipe caminaba con Él, andaba con Él, ministraba con Él y hacía milagros y prodigios en su nombre, pero todavía no conocía a Jesús como el proveedor. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros no lo conocemos a Dios como nuestro proveedor, como Jehová Jireh, como el que provee todas nuestras necesidades? Y es que no vas a confiar en alguien que no conoces bien.
Y ya nos podemos ir a nuestra casa porque ese es el mensaje del día de hoy. You won't trust someone that you don't really know. Pero si conoces a Jesús, puedes confiar en Él. Puedes confiar que Él te va a sostener, que Él te va a ayudar. Y no te va a dar tal vez el carro del año que tú quieres, o la casa que ahorita cualquier casa más de $500,000. Tal vez no lo vas a tener todo, o no te vas a poder vestir acá muy chukis nice como quisieras. Pero el Señor va a proveer todo lo que necesitas. Para este tiempo ya Felipe sabía lo que era permitirse ser un vaso que el Señor usara para hacer milagros y prodigios, pero él todavía estaba aprendiendo a confiar en el Maestro. Philip was still learning how to trust in Jesus. Es difícil confiar en las personas. Me pongo en la posición de ustedes y claro que ha de ser difícil confiar en mí como pastor. Pero me da descanso que yo no soy el pastor de pastores. Me da descanso saber que el pastor que necesitamos no es alguien como yo, sino es Cristo Jesús. Y Él es el buen pastor. Él ha dado su vida por las ovejas. Yo puedo hacer mi mayor esfuerzo, pero honestamente, tiemblo, porque muchas veces no vivo a la altura del llamado que el Señor me ha dado. Pero Jesús no titubea. Él lo ha dado todo por ti. Él se ha entregado por ti. Y mira, bien fascinante, porque por el otro lado vemos a Andrés, que era capaz de ver el potencial en lo insignificante. Pero ¿quién era Andrés? Era otro de los discípulos, era hermano de Simón Pedro. Este Andrés es interesantísimo, es todo un personaje. Él era seguidor de Juan el Bautista. Quiere decir que cuando el que vino a preparar el camino para la venida del Señor empezó a proclamar: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado, Andrés lo escuchó y dijo: tengo que seguir a Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús, Andrés dijo: no, ya no te sigo a ti, Juan, ya sigo a Jesús. Empezó a seguir al mero y sale corriendo a buscar a su hermano Pedro y le dice: Pedro, vente conmigo. En ese tiempo el nombre de Pedro era Simón, y le dice: Simón, carnal, vente conmigo, que he encontrado al Mesías. I have found the Messiah. Andrés conocía a Jesús de una manera diferente a Felipe. Y Felipe ve la insignificancia en un jovencito que tiene unos cuantos peces, unos cuantos panes. Y esto es fascinante. Lo que vamos a ver ahorita es que Jesús extiende provisión por medio de sus discípulos. Felipe no estaba listo todavía, pero Andrés ya está listo, y él está listo para ser usado. De otra manera, ¿para qué habría traído a este morrillo con 2 pececitos y 5 panes si pensaría: no, pues esto es una locura, Jesús me va a sacar a patadas de aquí? Yo pienso que Andrés estaba así como que: ¿será o no será? ¿Lo llevo o no lo llevo? ¿Llevo a este muchachito delante del Señor? ¿Le robo el lonche a este muchachito o no? O sea que yo me imagino que pensando muchas cosas así, que ¿qué puede hacer Jesús con esto? Y luego llega delante del Señor y mira lo que dice el versículo 9. Este es Andrés hablando. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Ahora no traía sushi, no traía caviar, traía panes de cebada, que la cebada era lo más barato en aquellos tiempos y se usaba para alimentar a los animales también. Y esos son los panecitos que este niño tiene. Tenía una mamá muy responsable que le daba lonche para seguir a Jesús. Los demás no sé por qué no traen lonche.
Tan como algunos de ustedes que los mandan a la guerra, ¿verdad? Sin lonche. Pero este niño no. Este niño sí llevó lonche. Pero por eso te digo que está la tensión de Andrés entre, ¿qué hago? ¿Llevo al niño? ¿No lo llevo? ¿Lo llevo con esto que tiene o no? Porque cuando se acerca a Jesús, no se acerca así como que bien confiado. Jesús, te traigo a este niño con estos panecitos y estos pececitos, multiplícalos y haz lo que quieras con ellos. No, 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 o sea, se acerca así como que, híjole, a ver si no me da un coscorrón ahorita. ¿Qué es esto para tanta gente? Lo que celebro es que se acercó al Señor y le preguntó, ¿puedes hacer algo con esto? Can you do something with this? Muchas veces nos enfocamos en todo lo que no tenemos y por eso no podemos ayudar a las personas en necesidad y no nos damos cuenta que tenemos algo. Pienso también en este niño, no solamente en Andrés. Si tuvo que llevarse al niño Andrés es porque el niño no estaba dispuesto a soltar los panes y los pescados. Andrés se dio cuenta que traía lonche este niño y dice, ¿sabes qué? Presta para la orquesta. Y a lo mejor el niño le dijo, no, es mi lonche. Bueno, vente, vamos con Jesús, vamos a enseñarle lo que traes. Y ya llega el niño y muestra lo que trae. Y yo estoy seguro que al ver a Jesús y escuchar todo lo que Jesús ha hecho, estoy seguro que el niño pudo pensar, ok, aquí está. Por eso les digo que no eres suficientemente pequeño o adulto para confiar en Jesús. Even if you are 11 years old and you are in this building, you can give something to Jesus. You can give him your heart. And you have enough. You are good enough for him. And he sees you. En una sociedad en donde pensamos muchas veces como niños, como adolescentes, que a nadie le importamos, que nadie nos quiere, que nadie ve el valor que tenemos. Jesús vio el valor en este niño y ve que lo que tiene es importante. Y no hace un milagro con lo que tiene Felipe, o no hace un milagro con lo que tiene Andrés. Hace un milagro con lo que tiene este niño. Este niño estaba dispuesto a dar lo que tenía. Era imposible estar en la presencia de Jesús con tal inocencia para no descubrir su gloria, para no descubrir su belleza. Nunca tal vez a este niño alguien lo había visto con tanta pureza, con tanto amor, con tanta ternura, que el niño dice, pues ahí está mi lonche. Y ese es el porqué. Del por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos para honrarlo a Él. Nos ha dado tanto espiritualmente, bendiciones súper abundantes, y también nos ha dado en lo material. Tenemos salud, aquí estamos con carriola y todo, nos hemos movido aquí estamos por la gracia y la misericordia del Señor. Hay razón para glorificarlo y honrarlo. Hay razón para darle gracias. Y en gratitud, ¿qué hacemos? En gratitud le servimos. En gratitud damos. En gratitud somos generosos. En gratitud vivimos apasionados. Y la pasión viene de saber que eres parte de algo más grande que tú. Lo más hermoso de todo esto es que no estamos hablando de algo, estamos hablando de alguien. La pasión del cristiano viene de su relación con Jesucristo, el Salvador, que nos ha dado más de lo que hemos anhelado y pedido. Nos ha dado tal y lo que necesitamos. Y por eso ahora vivimos a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús. Y como discípulos de Jesús, mira lo que necesitamos. Necesitamos estar enterados de las necesidades de las personas. Entonces esto nos tiene que poner en perspectiva.
¿Cuál es la necesidad de nuestra gente aquí en Escondido? ¿Cuál es la necesidad de las personas en nuestra congregación? ¿Cuáles son esas necesidades? Y tenemos que saberlas, pero para saberlas tenemos que empezar a rozarnos con las personas y platicar con las personas y hacer vida con las personas. Esto no se va a armar si solamente domingueamos. Eso no se va a armar si no pasamos tiempo juntos, si no hacemos un esfuerzo de venir y ser parte. Eso no va a pasar si no andamos caminando por las calles de Escondido. Eso no va a pasar si no platicamos con nuestros vecinos. Esto se trata de ser los pies y de ser las manos del Señor, pero sobre todo los ojos. Be aware of people's needs. Como iglesia tenemos un gran reto. Al inicio del año les retaba y les decía, estos primeros meses vamos a hacer un esfuerzo primero que nada para reunirnos, para congregarnos. Ok, ya lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que el Señor empiece a levantar entre nosotros a líderes espirituales que están dispuestos a proveer cuidado pastoral, porque no hay muchas personas que ahorita a estas alturas tengan ese interés por la pandemia y todo lo demás. Pero tiene que empezar a suceder en algún momento. Tenemos que empezar a colaborar y a servirnos y a cuidarnos. En el pasado, en nuestro ministerio en español tenía un staff. Ahora no tenemos staff. Intencionalmente no vamos a buscar tener un staff, porque es de aquí, de entre nosotros, en donde las personas vamos a servir y vamos a cuidarnos los unos a los otros. Entonces tenemos que estar vivillos. Dile a la persona que está a tu lado: vivillo, vivilla, alerta, abre los ojos. Porque después sigue, como discípulos del Señor tenemos que aprender a usar lo que tenemos para ayudar a otros. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Le dijo el Señor a Moisés cuando Moisés dijo: no, pues yo no tengo nada, yo no sé hablar, yo no tengo liderazgo, la gente no me va a seguir. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Pues una vara. Esa vara es la que te va a ayudar. Y suelta la vara y ¡fum!, se convierte en una serpiente, y con la vara golpea el mar rojo y el mar rojo se abre. No, increíble. ¿Qué es lo que tú tienes en tu mano? Es muy poquito lo que tienes. Es un trabajo que te lleva de sol a sol y apenas te alcanza. Bueno, es algo que no. El Señor puede bendecirte de tal manera que eso tan poquito que tienes sea fructífero, sea de bendición, no solamente para tu familia, sino para las personas a tu alrededor. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánta lana tienes? Y no me tienes que venir a decir, no me digas. Es más, ni enterado estoy de quién ofrenda y quién no ofrenda aquí en la iglesia. Les digo, vayan a poner el dinero allá en la cajita. Los de seguridad saben qué hacen con esa cajita. Agarran la cajita, la van y la llevan por allá en un cuarto en donde nadie tiene acceso. Al día siguiente, el lunes, llegan las personas de accounting y empiezan a contar. Los pastores no sabemos quién da o cuánto da. Esa no es la historia de nuestra iglesia. Así es de que si te estás preguntando ¿cómo no me han llamado si no he diezmado? Pues ni cuenta nos damos. Porque ahí no está el corazón. El corazón está en quienes dan sin la intención de que los demás se den cuenta que dan. Y esa gente es la gente generosa. Esa gente es la gente que da. Y tú tienes mucho. Y a lo mejor si estás pensando, no tengo dinero. Bueno, a lo mejor tienes recursos. A lo mejor eres buena para hacer tortillas de harina y hacer unos burritos para los homeless de vez en cuando. A lo mejor no tienes mucho, pero eres buena para hacer tamales. A lo mejor no tienes mucho, pero puedes ponerte voluntario para ir a pintar
una pared, un espacio que nadie más va a pintar si tú no te dispones. Tus recursos, tus habilidades y tu tiempo. No hay recurso más importante que el tiempo. El día de hoy alguien me preguntaba, estamos listos, ¿cuándo va a ser el evento de alcance? No, pues ya el evento de alcance fue ayer. Pues no me di cuenta del evento de alcance. Ok, de eso se trata, que no nos demos cuenta cuándo es el evento de alcance, porque no va a ser para toda la congregación. Anteriormente le decía a toda la congregación, el próximo sábado evento de alcance, venga y vamos. Y venían y íbamos los que queríamos cuando queríamos. Ahora no es así. Ahora hay un equipo de personas que están comprometidas a ir, llueve, truene y relampaguee, ahí van a estar. Y de ese equipo tú puedes hacer parte, pero ¿quieres esa clase de compromiso? Lo puedes tener, honestamente creo que lo puedes tener, pero ¿qué tanto lo quieres? Y si quieres servir de alguna área o de otra aquí en la iglesia, haznos saber. Hay mucho trabajo, hay mucha chamba, y el Señor nos ha dado una congregación con muchísimas personas con grandes habilidades y recursos y tiempo. Como discípulos del Señor también tenemos que tener una expectativa de que Dios hará su obra a través de nosotros. Expect God to do His work through us. A través de ti, a través de mí. Y no importa qué edad tienes, muchos ancianitos, personas de la tercera edad me han dicho, yo no puedo servir al Señor, y porque el Señor no me salvó cuando yo era más joven y ahora no tengo fuerzas para servirle y para hacer. Yo siempre les doy un montón de chamba a ellos. Les digo, oren por mí, oren por la congregación. Eso requiere tiempo, y eso es algo que si tú eres un ancianito de la tercera edad, indudablemente puedes hacer. Pero si tú estás bien fuerte y fornido, diga, oye, me llevo eso de tarea, pastor, voy a estar orando por usted. No, también meta las manos y meta los pies, que pues. Algunas veces nosotros mismos nos descalificamos del ministerio y decimos, no, esto no es para mí, yo no puedo. Imagínate, no, este niño, híjole, pues es mi lonchecito, no es significante. Pero el ministerio no se trata de nosotros, el ministerio se trata de Jesús. Aquí está lo que tengo, aquí está lo que soy. Úsame como tú quieras, Señor. Y lo bonito de todo es que Jesús tiene recursos ilimitados para suplir las necesidades de la gente. ¿Quién es el que tiene de tocho morocho abundantemente? Tú y yo, ¿qué tanto tenemos? Muy poquito. ¿Qué es lo que tiene Él? Él tiene recursos ilimitados. Unlimited resources to supply people's needs. El Señor tiene todo lo que es necesario para que ministremos a la comunidad de Escondido, para que ministremos a nuestra congregación, para que hagamos una diferencia en este tiempo en el cual el Señor nos ha llamado. Mira lo que dice el versículo 10. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Eran muchos, pero muchos. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, fíjate. No vemos la oración diciendo, Señor, multiplícalo, bendícelo, como muchas veces nosotros oramos, Señor, que me llene este platito. Es la oración que hacemos cuando comemos. Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, multiplícalos en el nombre de Jesús, amén. Jesús no hizo esa oración que tú y yo nos aventamos de diario como si fuera el Padre nuestro. Jesús dio gracias y lo empezó a distribuir a los que estaban sentados todo lo que quisieron. ¿No te has dado cuenta que cuando tenemos aquí un potluck o un convivio o algo donde hay comida, nunca nos quedamos cortos? Ese es un simple ejemplo. Pero algunos de nosotros, yo puedo ver que no nos hemos quedado sin comer. Y por lo menos un alimento al día hemos tenido la mayoría de los días de nuestra vida. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan
los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Esto es bien importante, esto es bien valioso. Y luego dice, así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que le sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. ¿Cuántos apóstoles había? No es una pregunta acá que los quiera poner acá como en curva. ¿Cuántos discípulos había? 12. ¿Cuántas canastas de comida sobraron? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que Jesús les está diciendo a ellos? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando a Felipe, a Andrés y a los otros 10? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué te está diciendo a ti el día de hoy? Si me tienes a mí, tienes suficiente. If you have me in your life, you have enough. Estoy para ti. Estoy contigo. No estás solo, no estás desamparado. Si me tienes a mí, yo voy a hacer cosas maravillosas y sorprendentes en tu vida. Fue tanto así el impacto de todas las personas que estaban ahí. Dice el versículo 14, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Una profecía dada en el libro de Deuteronomio capítulo 18, en donde se dice que vendría tal profeta, que haría maravillas, que haría milagros, que no habría ningún otro como él. Ellos estaban pensando, ha llegado ese profeta. Y mira lo que hicieron. Cuando Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Estaban tan sorprendidos que lo querían hacer rey. Había una multitud ahí. No tenían armas para pelear, pero tenían los números. En ese momento se dieron cuenta que Jesús era grande y podía ser el rey que ellos necesitaban. Pero el Señor un día va a venir así, va a establecer su reino sobre esta tierra. El día de hoy lo está estableciendo un corazón a la vez. El día de hoy Él quiere ser rey sobre tu vida, rey sobre tu corazón, y quiere mostrar su gloria a las personas que están a tu alrededor. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Pónganse de pie, por favor.